Hola, ¿qué tal están? Sociedad de consumo. En este vídeo ofreceré algunas reflexiones sobre la sociedad consumista en la que estamos viviendo. Para tomar como base algunos puntos de reflexión, me centraré en el comentario de un fragmento de un libro de Zygmunt Bauman que se titula La sociedad sitiada, concretamente la página de la 221 a 231, algunos fragmentos de esa parte del libro. Por supuesto, diríamos que las reflexiones de Bauman son muy interesantes, muy profundas, y quiero empezar con un comentario del primer párrafo del texto, donde dice Bauman: la gente tiende a creer sinceramente que lo que verdaderamente desean es la tranquilidad, pero se engañan. Lo que están buscando en realidad es agitación. Lo que verdaderamente ansían es perseguir la liebre, no atraparla. El placer está en la cacería, no en la presa. Y claro, las conclusiones de Bauman son parecidas a las que yo daría, porque hay varios puntos de coincidencia. Efectivamente, eso, como también argumenta Bauman, se basa en que mucha gente no quiere pensar en la brevedad de la vida, en la cercanía de la muerte, relativamente, en que somos seres fugaces por muchos años que vivamos. Y una forma de distraer ese pensamiento de la muerte, de la mortalidad, es precisamente centrarse en el consumismo, en la diversión, en las distracciones continuas, para no pensar en nada negativo y de esa manera ser más felices. Pero eso también tiene otra serie de problemas, porque no se trata de que hay que pensar constantemente en la brevedad de la vida, porque eso en principio es algo claramente desestabilizador para el psiquismo humano, pero sí ser conscientes de nuestras limitaciones y también de nuestra grandeza como personas. En ese sentido, hay muchos deseos que provienen del consumismo y que la gente acepta como algo normal, y realmente parece que, como también dice Bauman, el deseo que hace al consumidor, el deseo de consumir, que todo lo consume. En definitiva, podemos decir que lo que prima es el propio deseo del consumidor frente a la propia realidad de la vida, a la propia existencia humana. Por lo tanto, podemos decir que en ese sentido habría que señalar que también, según Bauman, la compra es casual, imprevista y espontánea y satisface anhelos, pero desde la perspectiva de Bauman esos anhelos tienen un cierto nivel de infantilismo, porque es verdad que el consumir es algo natural en su justa medida y que es algo que tenemos que hacer todos, pero hay que saber distinguir lo necesario de lo superfluo, y eso, en muchas ocasiones, en esta sociedad consumista en la que vivimos, eso no se respeta ni se cumple. Por otra parte, habría que intentar hacer coincidir el principio de realidad con el principio de placer, porque realmente, si solamente nos basamos en el principio de placer, eso nos puede traer muchísimas complicaciones en la vida. Por lo tanto, ese es el límite que habría que establecer, la realidad. Podemos decir que, lógicamente, en la sociedad de consumo del siglo XX y del siglo XXI, ha llegado a unos niveles de consumo excesivos. Y también hay otra cosa que señala Bauman, que dice: ha logrado, la sociedad de consumo se entiende, algo que anteriormente habría sido impensable, inimaginable, dice el propio Bauman. Reconcilió el principio de placer con el de realidad, poniendo, por así decirlo, al ladrón al cargo de la caja de seguridad. En ese sentido, parece que la realidad lo resiste todo, que lo podemos absolutamente todo, y hay gente que se mete en una carrera de compras compulsivas que le lleva al desastre, a deber dinero a los bancos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso habría que evitarlo. Eso no quiere decir que haya que vivir de forma demasiado estricta en cuanto a los gastos, o que haya que ser una persona tacaña, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay que procurar ser generoso con el dinero y saber emplearlo bien. Pero una cosa es derrochar, otra cosa es ser tacaño y otra cosa es ser generoso y ajustar bien los gastos que se realizan para que la vida sea mejor. En ese sentido, claro, diríamos que en el siglo XX y en el XXI se han reclasificado los deseos humanos, y eso es algo muy evidente. Por ejemplo, el capitalismo descubrió, gracias al dinero, o las personas que viven el capitalismo descubrieron,
para ser más claro, que el consumir, el gastar dinero, pues aparentemente nos da mayor felicidad, nos da mayor cantidad de distracciones, lo que hacen que la vida sea más satisfactoria en principio, más alegre, diríamos más plena en cierto sentido, y ese es un poco el problema que ha surgido en el siglo XX y en el siglo XXI también. Por lo tanto, parece que lo que hay que hacer en vez de reprimir los deseos es liberarlos al máximo, pero eso también tiene algunas consecuencias negativas. Está lo que también llama Bauman el comportamiento compulsivo, que es suponer que, claro, lo mejor es estar comprando continua y constantemente, y eso, claro, supone que hay unas conductas irracionales porque en muchas ocasiones se gasta demasiado dinero, incluso las personas a veces se endeudan demasiado, y eso no es un buen sistema en principio. Por supuesto, por ejemplo, la cuestión o el tema de las tarjetas de crédito son muy útiles, no cabe duda, pero algunas personas o muchas las utilizan de una manera desorganizada, caótica, excesiva, y luego pues tienen problemas económicos muy serios, por ejemplo. Y claro, tampoco se puede pretender en la realidad en la que vivimos tener una satisfacción instantánea en todas las situaciones imaginables y en todos los casos, porque eso lleva directamente al desastre económico y al desastre vital. Por lo tanto, es verdad que la vida pues tiene una cierta fragilidad y precariedad, pero que eso forma parte de la esencia de la vida humana. No se puede solucionar de ninguna forma. Y hay que emplear la razón y la inteligencia para saber desarrollar una vida equilibrada, mejor, adecuada, en definitiva. Por lo tanto, diríamos que en ese sentido, pues el propio Bauman dice lo siguiente: así es que la fragilidad y la precariedad inherentes a la vida dedicada a la búsqueda de placeres y distracciones han pasado a ser la mayor amenaza a la estabilidad del orden social, a convertirse en su principal sostén. Y esto es algo negativo, porque al final se entra en una espiral de consumismo tremenda que perjudica en general pues a la mayor parte de la sociedad, a la mayor parte de los ciudadanos. En definitiva, podemos decir que aquí lo que habría que poner de manifiesto es que no se puede construir una sociedad justa, una sociedad solidaria, sobre la irracionalidad de los ciudadanos, que son los actores individuales. Por lo tanto, esto también es una crítica que ha realizado Bauman, Zygmunt Bauman, ya fallecido, y que realmente pues, tiene toda la razón en lo que dice. Por lo tanto, lo que habría que hacer es un consumo responsable, un consumo sostenible, pero sobre todo responsable, en el sentido de que se gaste lo que se tenga que gastar para llevar una vida plena, pero no caer en multitud de gastos superfluos, innecesarios, que realmente en el fondo perjudican más que benefician. Y sobre todo también tiene que haber una por lo menos mínima racionalidad en el consumismo, en el consumo, en la acción de consumo de los ciudadanos, de los millones y millones de ciudadanos que componen cualquier nación, cualquier estado. Lo que sucede es que diríamos que esta sociedad de consumo está aumentando, o sea, el consumismo está aumentando, se podría decir, se está intensificando, y la cosa cada vez va a peor, porque diríamos con internet, con las redes sociales, etcétera, con los teléfonos móviles, lo que está surgiendo es pues una producción inmensa de entretenimiento, de actividades de entretenimiento continuas, constantes, muchísimas cada día, nuevas, y eso lo que hace es una dispersión mayor de los ciudadanos en cuanto a lo que pueden hacer en su vida, a lo que pueden crear, hacer en general. Y eso, en principio, esa masificación de las distracciones, esa cantidad excesiva de distracciones que surgen diariamente, pues hay que tener un filtro para seleccionar las actividades que más nos interesan o que nos pueden interesar. Porque en la vida tampoco se trata de hacer millones de cosas cada día, porque es imposible materialmente. Se trata de ir seleccionando lo que nos interesa realmente, tanto en el ámbito de consumo, cultural, por ejemplo, como en otras actividades que realizamos diariamente. Y esto pues parece que no se está entendiendo por una gran parte de los ciudadanos o de los consumidores, y habría que pensar más en esto. En cualquier caso, diríamos que Bauman, por ejemplo, y otros pensadores nos están informando, nos están
aconsejando sobre los peligros de esta sociedad de consumo para evitar caer en ellos, lógicamente. En todo caso, esperemos que la gente en general racionalice más las cosas, que analice más lo que va a consumir, y por esa línea pues ya están avanzando algunos expertos, pensadores, sociólogos, psicólogos, etc. Y en ese sentido, con los instrumentos de análisis que se tienen actualmente en el siglo XXI, eso es posible realizarlo, el que haya consumidores informados, que no consuman excesivamente y que piensen también en la sostenibilidad del planeta y en la sostenibilidad de la economía en la que estamos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.